Realmente es muy importante un conversatorio de este tipo por la diversidad de aportes que se puede tener sobre un tema tan importante y tan de actualidad como la violencia, y más en el contexto urbano. La violencia realmente en Colombia se ha movido mucho de la parte rural hacia las ciudades, lo vivimos en las grandes ciudades, se vive en las ciudades intermedias y en los pueblos. La Cruz Roja Colombiana, dentro de su política humanitaria de reconciliación y en la estrategia de tiempos de reconciliación, con el apoyo de la Cruz Roja Noruega, el día de hoy ha desarrollado un conversatorio sobre las consecuencias humanitarias por la violencia en el contexto urbano. De trabajar muy cercanamente con las comunidades, identificar las capacidades, identificar también las necesidades y sobre todo qué puede hacer la Cruz Roja, cuál es su rol específico y cuál es el rol de los demás. Es decir, un rol y un accionar muy fuerte de movilización de la sociedad nacional acerca de las temáticas. Este foro es justamente una intención de movilizar un diálogo, una charla, una discusión. Me parece bien importante que la Cruz Roja esté haciendo este tipo de invitaciones a conversar sobre particularmente efectos humanitarios de la violencia armada en contextos urbanos. El conversatorio reunió, yo creo que varias visiones, diferentes visiones, desde la sociedad civil, también desde el Centro de Memoria Histórica y los estudios del Centro de Memoria Histórica, de cómo va el conflicto, y yo creo que de cómo el conflicto urbano, digamos, es algo que nos afecta todos los días, pero cómo esas violencias urbanas también no tienen que ver con el conflicto político, sino con otro tipo de conflictos más generados por la criminalidad y otros tipos de dinámicas. Aquí es mirar cuáles son las necesidades humanitarias en su contexto. Eso es mirar críticamente qué estamos haciendo nosotros como Cruz Roja frente a un contexto que nos rodea. Hay muchas oportunidades allá y depende mucho de la voluntad, de la capacidad de las seccionales de asumir esa temática. Cuando ya nos toca un contexto diferente, como es el tema de la violencia, en todas sus manifestaciones, nuestros voluntarios pueden contribuir en mucho a mitigar esa violencia, a reducir su impacto y las consecuencias que puede tener a nivel individual, a nivel familiar, a nivel comunidades y a nivel de sociedad. Y esto yo creo que es, digamos, la nueva lógica en la que nos damos cuenta que las acciones humanitarias y la violencia no tienen una categorización en un convenio, en un protocolo, sino que tienen que entenderse, digamos, como unos fenómenos sociales amplios, y que en esos fenómenos sociales amplios, tal cual como se actúa tal vez en la emergencia, se puede actuar humanitariamente dentro de los conflictos urbanos. Es un placer para nosotros como Cruz Roja Noruega ir apoyando esas iniciativas, trabajando mano a mano con la Cruz Roja Colombiana, y no solo con la Cruz Roja Colombiana. Es importante asociarse, es importante trabajar como movimiento. El ánimo era colocar una puesta en común, no solamente lo que se está haciendo en algunas regiones del país, sino en todo el país, invitando panelistas de diferentes instituciones y de diferentes lugares del país, que nos trajeran sus conocimientos, sus experiencias, y nos colocaran desde su perspectiva lo que consideran que es el deber ser en el trabajo de la reducción y la mitigación de la violencia.